El calor de la tarde en Guadalajara se mezclaba con el ruido constante de los claxonazos, los vendedores ambulantes ofreciendo tacos de canasta y las conversaciones dispersas de quienes corrían por la avenida López Mateos. El pavimento brillaba bajo el sol, y los automóviles se detenían y arrancaban con desesperación, como si cada segundo fuera una batalla contra el tiempo. Entre ese caos urbano, un hombre mayor con la mirada perdida y los pasos inseguros comenzó a cruzar sin mirar a los costados. Se llamaba Ernesto Ramírez, aunque pocos lo reconocían ya como aquel maestro respetado que alguna vez enseñó historia en un pequeño pueblo de Jalisco. Su cabello blanco estaba despeinado, su camisa apenas abrochada, y su andar revelaba que no percibía el peligro que se avecinaba. Los conductores comenzaron a gritar, algunos frenaron de golpe, otros hicieron sonar las bocinas con furia. El anciano seguía avanzando, ajeno a todo, como si caminara por una calle tranquila de su infancia. En ese instante de tensión, el corazón del espectador se detiene. ¿Será este el final de don Ernesto? Antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal, porque aquí compartimos historias que conmueven, inspiran y nos recuerdan lo valioso de la vida. El sonido de un freno brusco estremeció el aire. Un conductor exasperado bajó la ventanilla y gritó: «¡Viejo, quítese! ¿Quiere morirse aquí o qué?». Don Ernesto giró la cabeza, confundido, sin comprender del todo lo que ocurría. Su mente lo había llevado a otro lugar, tal vez a un recreo de su juventud, rodeado de niños con cuadernos y pizarras. Su confusión lo hacía vulnerable en medio de la avenida más transitada de la ciudad. A unas cuadras, su hija Mariana corría desesperada. Vestía todavía el uniforme blanco del hospital donde trabajaba como enfermera. Su rostro reflejaba angustia y cansancio acumulado. Había salido de un turno doble, pero al llegar a casa no encontró a su padre. Supo de inmediato que él había salido, como en otras ocasiones, siguiendo recuerdos que ya no correspondían al presente. «Papá», gritó con voz quebrada mientras trataba de abrirse paso entre la multitud que se acumulaba en la acera. La gente observaba con mezcla de curiosidad y molestia. Algunos se reían, otros murmuraban: «Ese señor ya no debería andar solo en la calle. La hija no lo cuida bien, qué irresponsable». Mariana escuchaba los comentarios como flechas que se clavaban en su orgullo. Nadie sabía lo difícil que era trabajar jornadas interminables, cuidar de su padre enfermo y enfrentarse al abandono de sus propios hermanos, quienes habían preferido mirar hacia otro lado. Ella estaba sola, y cada día la carga se volvía más pesada. Mientras corría hacia él, los autos seguían aproximándose. El corazón de Mariana palpitaba con fuerza, sus manos temblaban, y la imagen de su padre avanzando sin rumbo parecía un sueño del que no podía despertar. El aire se llenó de tensión, y por un instante el mundo entero pareció detenerse. Don Ernesto murmuraba palabras inconexas. Los niños esperan. No puedo llegar tarde». Su mente estaba en otro tiempo, en otra vida. Sus pies seguían moviéndose, cada paso más cerca del peligro. El reloj marcaba segundos que parecían eternos. La multitud contenía la respiración. Mariana alzó la voz de nuevo, desesperada: «Papá, por favor, detente». Pero el anciano no escuchaba. El rugido de un motor acercándose más rápido que los gritos humanos anunció lo inevitable. Y justo en ese momento, algo, o más bien alguien, se interpuso en el destino que parecía escrito. Un joven, desconocido para todos, saltó hacia la avenida con determinación, sin medir el riesgo ni escuchar las bocinas que lo amenazaban. Su figura emergió entre el humo del tráfico y las miradas incrédulas de quienes observaban. Ese instante sería el punto de partida de una historia que cambiaría la vida de todos los presentes. El ruido del tráfico se mezclaba con los gritos de Mariana, y en medio de esa tormenta de sonidos apareció él. Un joven de complexión fuerte, brazos cubiertos de grasa de motor y mirada decidida. Se llamaba Jesús Morales, aunque en ese momento nadie lo sabía. Solo se vio un cuerpo lanzándose hacia adelante,
con una determinación que no admitía dudas. Jesús alcanzó a don Ernesto justo cuando el claxon de un automóvil retumbaba con furia. Sujetó al anciano del brazo y lo empujó hacia la acera con un movimiento rápido, casi instintivo. El vehículo pasó rozando, dejando un olor a llanta quemada y un eco de insultos que rebotaron contra los edificios. «¡Está loco, muchacho!», gritó el conductor sacando medio cuerpo por la ventana. Jesús no respondió. Su respiración era agitada, pero sus ojos estaban fijos en el anciano que ahora temblaba, confundido, sin comprender por qué la multitud lo miraba. Mariana llegó segundos después, jadeando, con las lágrimas brotando sin freno. Se lanzó sobre su padre, abrazándolo con fuerza. «Papá, ¿estás bien?», preguntó con la voz entrecortada. Don Ernesto la miró con un gesto ausente. Murmuró apenas: «Los niños ya me esperan». Ella cerró los ojos, conteniendo el dolor que le provocaba escuchar esas palabras que no tenían sentido para el presente. Jesús, aún con el corazón acelerado, dio un paso atrás. No quería protagonismo ni agradecimientos. Estaba acostumbrado a actuar sin esperar nada a cambio. Así lo había formado la vida en un barrio donde pocas veces alguien extendía la mano al otro. Una mujer entre la multitud comentó en voz alta: «Ese muchacho le salvó la vida». Otra añadió: «Y todo porque la hija no lo cuida bien». Mariana escuchó y apretó los dientes, pero esta vez no respondió. Estaba demasiado impactada por lo que acababa de ocurrir. Se volvió hacia el joven y lo miró de frente por primera vez. Notó el sudor en su frente, las manchas de aceite en su camisa azul y los ojos oscuros que, a pesar de la rudeza de su aspecto, reflejaban una serenidad inesperada. «Gracias», dijo casi en un susurro. «No sé cómo agradecerte lo que hiciste». Jesús negó con la cabeza. «No tiene que agradecerme. Nomás vi que el Señor estaba en peligro y reaccioné». El silencio que siguió fue interrumpido por algunos aplausos tímidos de los transeúntes, que pronto se dispersaron al reanudarse el tráfico. El mundo, indiferente, volvió a su ritmo frenético, pero para Mariana ese instante quedaría grabado como una cicatriz en la memoria. Jesús ayudó a don Ernesto a mantenerse de pie. El anciano parecía ligero entre sus manos, como si la fragilidad le hubiera robado peso. «¿Viven cerca?», preguntó con tono práctico. Mariana asintió. «Sí, a unas cuadras, en la colonia moderna». Ella dudó en aceptar más ayuda, pero sus piernas todavía temblaban del susto. No quería mostrarse débil, sin embargo la voz le salió cargada de cansancio. «Si no es molestia, ¿podrías acompañarnos hasta allá?». Jesús asintió con un gesto breve. «Claro». Tomaron camino por la banqueta, mientras don Ernesto miraba el cielo como si buscara respuestas. Mariana lo sujetaba de un brazo, Jesús del otro. Los murmullos de la gente quedaban atrás, pero el eco de la tensión seguía latiendo en el pecho de los tres. Al pasar frente a una tienda de abarrotes, el dueño los observó con curiosidad. No era común ver a un desconocido cargando con la responsabilidad de otro. Mariana notó las miradas, pero en ese momento no le importaron. Lo único que quería era llegar a casa y asegurarse de que su padre descansara. En su interior, una pregunta comenzaba a formarse. ¿Quién era realmente ese joven que había aparecido en el momento justo? El aire caliente de Guadalajara soplaba sobre ellos, mezclando el olor del asfalto con el de las tortas ahogadas que se vendían en la esquina. El bullicio de la ciudad seguía girando, pero para Mariana todo parecía más lento, como si el mundo entero le diera un respiro después de la tormenta. Y aunque todavía no lo sabía, esa caminata a casa sería el inicio de un lazo que cambiaría el rumbo de su vida. El camino de regreso a casa se sintió más largo de lo habitual. Mariana sostenía con firmeza el brazo de su padre, mientras Jesús los acompañaba en silencio. El calor sofocante de la tarde se mezclaba con el polvo de la calle y el murmullo constante de la ciudad. Don Ernesto caminaba despacio, confundido, con los ojos perdidos en algún recuerdo que solo él podía ver. Mariana miró de reojo al joven que los ayudaba. Su ropa manchada de grasa
y el olor a aceite viejo revelaban que trabajaba en un taller. Había en él algo distinto, una calma que contrastaba con la tensión que ella arrastraba todos los días. Cuando por fin llegaron a la casa, una construcción sencilla de paredes pintadas en tonos desgastados, Mariana abrió la puerta con las manos temblorosas. «Gracias por acompañarnos», dijo, sin saber cómo expresar la mezcla de gratitud y vergüenza que sentía. Jesús asintió con serenidad. «No fue nada. Mejor que el Señor ya esté en casa». Don Ernesto se dejó caer en una silla del comedor, murmurando palabras sueltas que Mariana trató de descifrar. «Los niños, faltan exámenes, tengo que corregir cuadernos». Ella acarició su hombro con ternura. «Ya está, papá, descansa», susurró. Jesús observó la escena en silencio, pero no pudo evitar preguntar. «Él siempre está así». Mariana respiró hondo antes de responder. «Tiene Alzheimer. Hay días buenos, otros no tanto. Hoy fue uno de los peores». La palabra quedó flotando en el aire. Alzheimer. Era más que una enfermedad. Era una sombra que devoraba recuerdos, que arrancaba pedazos de la persona hasta dejar apenas una cáscara. Jesús bajó la mirada, sintiendo un respeto profundo por aquella mujer que enfrentaba sola semejante carga. Horas más tarde, cuando don Ernesto ya dormía en su cuarto, Mariana se sentó con una taza de café frío entre las manos. Su agotamiento era evidente. Jesús, que aún no se había marchado, se acomodó en la silla frente a ella. «Se nota que usted se desvela mucho», comentó con voz baja. Mariana soltó una risa amarga. «Trabajo en el hospital, turnos dobles, a veces triples, y cuando regreso me toca cuidar de él. Mis hermanos dicen que me sobreprotejo, pero la verdad es que ellos no quieren cargar con la responsabilidad». Jesús la miró con seriedad. «Debe ser pesado». «Es más que eso», respondió Mariana con los ojos humedecidos. «Es como vivir dos vidas al mismo tiempo, una en el hospital y otra aquí, donde todo gira alrededor de mi papá. A veces siento que me estoy desmoronando, pero no puedo dejarlo. Él me dio todo cuando era niña, no voy a abandonarlo ahora». El silencio se instaló entre ambos, cargado de comprensión. Afuera, los vendedores ambulantes seguían ofreciendo elotes y tamales en la esquina, como si el mundo no tuviera pausas. Jesús se aclaró la garganta. «Si necesita ayuda con alguna cosa, no sé, arreglar algo de la casa o acompañarlos al mercado, puedo hacerlo, no me cuesta nada». Mariana lo miró sorprendida. «No tienes por qué hacerlo, apenas nos conocemos». «A veces no se necesita conocer mucho a alguien para saber que merece apoyo», respondió él con calma. Sus palabras quedaron resonando en el corazón de Mariana. Nadie, aparte de ella, había cargado con el peso de don Ernesto en los últimos años. Ni sus hermanos, ni los vecinos, ni siquiera los viejos amigos de su padre. Y de pronto, un desconocido mostraba más disposición que todos ellos. Antes de despedirse, Jesús se levantó y dijo: «De veras, piénselo, vivo cerca. Trabajo en el taller de la Americana. Si algo se ofrece, pase por ahí. Pregunte por Jesús». Mariana asintió, aunque en su interior no sabía si confiar. Esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras del joven volvieron una y otra vez a su mente. Afuera, los grillos cantaban en la oscuridad, y en el cuarto contiguo se escuchaban los murmullos inquietos de don Ernesto, perdido en sus recuerdos. Mariana cerró los ojos con el corazón pesado, sabiendo que cada día sería una batalla distinta. Pero, por primera vez en mucho tiempo, una pequeña chispa de alivio brillaba en medio de la oscuridad. La mañana siguiente amaneció tibia, con el olor a pan recién horneado que llegaba desde la panadería de la esquina. En la casa de Mariana, el silencio solo era interrumpido por los pasos erráticos de don Ernesto, que caminaba de un lado a otro del pequeño patio, murmurando frases inconexas. Sus ojos parecían mirar más allá de las paredes, como si buscara puertas hacia otro tiempo. Mariana lo observaba desde la cocina, sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado. El cansancio se le notaba en las ojeras, pero había en ella una paciencia
que solo nace del amor. Don Ernesto, de pronto, se detuvo frente a una maceta seca y sonrió. «Mira, Elena, ya brotaron las flores», dijo con voz suave, como si hablara con su esposa, fallecida hacía más de una década. Mariana sintió un nudo en la garganta. «Papá, mamá ya no está», susurró, aunque sabía que sus palabras no llegarían a ningún lugar. Él giró hacia ella, confundido. «¿Cómo que no? Si acaba de salir al mercado, siempre compra jitomates más baratos en la otra cuadra». El dolor se instaló en el pecho de Mariana. No podía corregirlo cada vez. Era como romperle el corazón una y otra vez. A veces era mejor acompañar sus recuerdos, aunque fueran fantasmas. Ese día Jesús apareció en la puerta, con la excusa de haber pasado cerca. Traía una bolsa con pan dulce y un gesto tímido. «Pensé que quizá les gustaba el pan de la guadalupana», dijo, levantando el paquete. Mariana lo invitó a pasar, un poco sorprendida de verlo tan pronto. Don Ernesto lo miró con extrañeza, pero luego su rostro se iluminó como si hubiera encontrado a alguien conocido. «¡Martínez!», exclamó. «Llegas tarde a clases otra vez, muchacho». Jesús lo miró sin saber qué hacer. Mariana, apenada, intentó aclarar la confusión. «Papá, él no es Martínez, es Jesús, un amigo». Don Ernesto frunció el ceño. «Claro que es Martínez. Siempre se sienta en la última fila y se queda dormido en mis clases de historia. ¿A poco cree que no lo veía?». Jesús sonrió, sin corregirlo. «Pues sí, maestro. A veces me dormía», respondió con tono respetuoso. Mariana lo miró sorprendida. Pocos sabían cómo reaccionar ante esos episodios, pero Jesús parecía tener una sensibilidad especial para entrar en ese mundo roto. Durante la merienda improvisada, don Ernesto habló con entusiasmo de la Revolución Mexicana, recordando nombres de batallas y héroes como si acabara de dar una lección en la escuela. Mariana lo escuchaba con lágrimas contenidas. Eran destellos de la mente que todavía brillaba en su interior. «El problema, muchachos», decía don Ernesto con los ojos encendidos, «es que la historia se repite porque los jóvenes no aprenden. Yo siempre les decía, lean, cuestionen, no se dejen engañar por discursos vacíos». Jesús asentía, dejando que el anciano se sintiera de nuevo maestro. «Tiene razón, profe. Eso nunca cambia». Después los recuerdos comenzaron a mezclarse con delirios. Don Ernesto preguntó por un alumno que había muerto hacía 20 años, y luego mencionó una excursión inexistente. Mariana lo tomó de la mano. «Ya basta por hoy, papá. Ven, descansa un poco». Él se dejó guiar hasta su cuarto, murmurando todavía nombres y fechas. Cuando la puerta se cerró, Jesús rompió el silencio. «Debe ser muy duro verlo así todos los días». Mariana asintió, con la voz apagada. «Es como ver a alguien ahogarse en su propia mente. Un día te reconoce, al siguiente eres un extraño. Nunca sabes qué esperar». Jesús no dijo nada más, pero en su mirada había un respeto profundo. Entendía que aquella lucha no se libraba con fuerza física, sino con paciencia, amor y resistencia. El sol de la tarde comenzaba a caer, tiñendo las paredes con tonos anaranjados. Mariana suspiró, sabiendo que cada día sería un laberinto nuevo en la mente de su padre. Pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía del todo sola en ese camino incierto. En los días que siguieron, la presencia de Jesús en la vida de Mariana comenzó a volverse algo habitual, aunque ninguno de los dos lo planeara. El joven encontraba pretextos sencillos para pasar por la casa. Una reparación en la llave que goteaba, la cerradura de la puerta que ya no cerraba bien, o simplemente dejar un poco de pan o frutas frescas. Mariana, al principio, dudaba en aceptar tanta ayuda, pero poco a poco comprendió que aquello no era lástima, sino una forma genuina de acompañar. Don Ernesto, en su mundo intermitente, lo aceptaba con naturalidad. A veces lo llamaba Martínez, otras veces lo confundía con un vecino de su infancia, pero nunca lo rechazaba. Incluso había momentos en que se relajaba más estando cerca de Jesús, como si su presencia le brindara una calma inexplicable. Una tarde,
Mientras el calor golpeaba fuerte y las cigarras cantaban sin descanso, Jesús estaba arreglando la lámpara del comedor. Mariana lo observaba desde la cocina, removiendo un guiso en la olla. Había algo reconfortante en verlo allí, integrado en una rutina que durante años había sentido solo como una carga. «Nunca imaginé que supieras tanto de estas cosas», comentó ella tratando de romper el silencio. Jesús sonrió, limpiándose las manos con un trapo. Cuando uno crece sin mucho, aprende a arreglar lo que tiene. No había dinero para llamar a alguien, así que me tocó a mí. Mariana lo miró con curiosidad. «¿Vives solo?» «Con mi madre», respondió él. «Ella ya está grande, pero se defiende. Yo trato de que no le falte nada». Ese gesto de responsabilidad despertó algo en Mariana, un respeto profundo. No era común encontrar hombres que cargaran con deberes tan pesados sin quejarse. Sin embargo, no todos en el vecindario compartían esa visión. Los comentarios empezaron a circular pronto. Vecinas que se asomaban a las ventanas, murmullos en la tienda de la esquina. «Ese muchacho anda demasiado seguido en la casa de Mariana. Seguro busca algo más que ayudar. Ya ves cómo son las cosas». Mariana escuchaba esos rumores con una mezcla de rabia y tristeza. La gente siempre encontraba algo de qué hablar, sin importar lo difícil de la situación. Una noche se lo confesó a Jesús mientras se sentaban en el patio a tomar un café. «Dicen que estás aquí por interés», le contó con voz apagada. Jesús levantó las cejas, sorprendido. «¿Interés? ¿En qué? Si yo no tengo nada que ganar aquí». «Lo sé, pero ya sabes cómo habla la gente». Jesús se encogió de hombros, bebiendo un sorbo lento. «Que hablen, la gente siempre habla. Lo importante es que usted y su papá estén bien». Mariana lo miró a los ojos y encontró en ellos una sinceridad difícil de ignorar. Había aprendido a desconfiar, a protegerse del juicio de los demás, pero en la voz de Jesús no había doblez. Don Ernesto apareció en ese momento, desorientado, con una cobija enredada en los hombros. «Hace frío. ¿Dónde están los niños?», preguntó, mirando alrededor con ojos temblorosos. Jesús se levantó de inmediato, lo tomó del brazo con cuidado y lo guió hacia una silla. «Aquí estamos, profe. No se preocupe. Los muchachos ya se fueron a casa. Mañana regresan». El anciano se calmó, aceptando la explicación como si fuera real. Mariana observó la escena con lágrimas contenidas. Jesús tenía una habilidad que no venía de la experiencia médica, sino de la empatía pura. Aquella noche, mientras cerraba la puerta tras la partida de Jesús, Mariana se quedó un largo rato en silencio. El murmullo del vecindario seguía, los juicios nunca cesaban, pero dentro de su corazón empezaba a crecer algo más fuerte que el miedo al qué dirán. La certeza de que por primera vez en mucho tiempo no estaba sola en esa batalla. El viento de la tarde arrastraba el olor a tierra húmeda, después de una lluvia ligera que había refrescado las calles de Guadalajara. En la casa de Mariana, don Ernesto permanecía sentado frente a la mesa del comedor con un cuaderno viejo en las manos. Lo hojeaba con delicadeza, como si cada hoja fuera un tesoro, aunque los garabatos apenas tuvieran sentido. De pronto, levantó la vista hacia Mariana, que estaba lavando los trastes. Sus ojos brillaban con una chispa poco común. «Hija, ¿te acuerdas del terreno en el rancho?», preguntó con voz clara, como si hubiera despertado de un largo sueño. Mariana se detuvo, sorprendida. «¿Qué terreno, papá?» «El que compré en Santa Anita, junto al río. Siempre dije que era para ustedes, para que no les faltara nada cuando yo me fuera». Ella frunció el ceño. Tenía recuerdos vagos de su infancia en aquel lugar, pero nunca había escuchado hablar de un terreno. «Papá, ¿estás seguro? Nunca me contaste eso». Don Ernesto golpeó suavemente la mesa con la mano. «Claro que sí. Están los papeles. Los guardé bien, para que tus hermanos y tú tuvieran futuro». Mariana sintió un escalofrío. La claridad con la que hablaba contrastaba con los días confusos que solía tener. Pero no había tiempo para preguntas. En ese momento tocaron la puerta. Era Rosa, su hermana mayor, acompañada de Javier, el menor.
Sus rostros tensos anticipaban una conversación incómoda. «Mariana», dijo Rosa, entrando sin esperar invitación, «necesitamos hablar». Se sentaron en la sala con gestos cargados de reproche. Javier fue el primero en soltarlo. «Escuchamos que papá anda diciendo que tiene un terreno. ¿Es cierto?» Mariana parpadeó, confundida. «No lo sé. Hoy lo mencionó por primera vez, pero no estoy segura de que sea real. Podría ser otro de sus recuerdos mezclados». Rosa chasqueó la lengua. «¿Y si no lo es? ¿Y si es verdad?» «Tú siempre te quedas con todo lo que dice, pero nunca compartes nada con nosotros». El corazón de Mariana se aceleró. «¿Compartir? ¿De qué hablas, Rosa? Soy la única que lo cuida. Ustedes apenas vienen, y cuando vienen es para criticar». La tensión creció como una ola a punto de romperse. Don Ernesto, que había escuchado parte de la discusión, se levantó tambaleante. «No peleen, muchachos. Todo es de ustedes. Yo lo hice pensando en la familia». Sus palabras, lejos de calmar, encendieron más la ambición en los ojos de Javier. «Entonces, si existe, tenemos derecho, Mariana». Ella se mordió los labios intentando contener el enojo. La discusión no se trataba de papeles ni herencias. Era el reflejo de años de abandono disfrazado de interés repentino. En ese momento Jesús llegó al patio con una caja de herramientas en la mano. Saludó con calma, pero de inmediato percibió la tensión en el ambiente. «¿Todo bien?», preguntó mirando a Mariana. Rosa lo examinó con desconfianza. «¿Y él quién es? ¿Por qué siempre anda aquí?» «Un amigo», respondió Mariana con firmeza. Javier soltó una carcajada burlona. «Claro, un amigo. Seguro también quiere parte del terreno, ¿no?». Jesús mantuvo la compostura, aunque sus ojos se endurecieron. «No tengo nada que ver con eso. Solo vine a ayudar». El silencio que siguió estuvo cargado de acusaciones no dichas. Mariana apretó los puños, sintiéndose asfixiada. Entre el peso de la enfermedad de su padre y la avaricia de sus hermanos, la casa comenzaba a sentirse como un campo de batalla. Don Ernesto regresó a su silla, murmurando frases que se desvanecían. «El terreno, junto al río, no lo olviden». Mariana lo observó con tristeza. No sabía si aquello era una pista real o solo un eco de su mente fragmentada. Pero una cosa era clara: sus hermanos ya habían olido la posibilidad y no soltarían el tema con facilidad. La tensión quedó suspendida en el aire, como una tormenta que apenas comenzaba a gestarse. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, y la casa estaba sumida en un silencio apenas interrumpido por los murmullos inquietos de don Ernesto desde su cuarto. Mariana se encontraba sentada en la mesa, con la cabeza apoyada en los brazos y una taza de café frío a un lado. Llevaba 16 horas sin dormir, arrastrando todavía el cansancio del hospital. Cada fibra de su cuerpo le pedía descanso, pero su mente no le permitía cerrar los ojos. El día había sido una cadena de sobresaltos: la visita de sus hermanos, la discusión por el supuesto terreno y el constante temor de que su padre saliera de nuevo sin rumbo. Todo eso le pesaba como una losa sobre los hombros. Al amanecer, mientras se ponía el uniforme blanco y ajustaba el cabello en una coleta, se miró al espejo y apenas se reconoció. Sus ojos estaban rojos, la piel pálida, y en su expresión había una mezcla de tristeza y resistencia. «Un día más», susurró para darse ánimo. En el hospital, la jornada fue implacable. Pasillos abarrotados, pacientes esperando horas para ser atendidos, médicos con el rostro cansado y enfermeras corriendo de un lado a otro. Mariana se movía entre camas y medicamentos como un engrane más de una máquina sobrecargada. Cada que sonaba el monitor de un paciente, un nudo se formaba en su estómago. Durante un descanso de apenas 10 minutos, sacó su celular y vio varias llamadas perdidas de su vecino. Sintió un sobresalto. Marcó de inmediato. «Mariana, tu papá salió otra vez. Lo encontramos en la esquina. Parecía buscar la primaria vieja. Ya está en casa, no te preocupes».
El corazón de Mariana se encogió. Colgó con un nudo en la garganta. Quiso llorar, pero no podía darse ese lujo en medio del hospital. Tragó saliva y volvió al trabajo. Al terminar su turno, ya de noche, caminó por las calles con pasos arrastrados. El bullicio de los puestos de tacos y el olor a carne asada le recordaban que no había comido en todo el día. Cuando por fin abrió la puerta de su casa, se encontró con Jesús, sentado en el patio con don Ernesto. El joven le contaba una anécdota sobre el taller y su padre lo escuchaba como si realmente entendiera cada palabra. Mariana se apoyó en el marco de la puerta, agotada. Jesús notó su expresión y se levantó de inmediato. «Se ve muy cansada. ¿Durmió algo?» Ella soltó una risa amarga. «Dormir se ha vuelto un lujo. A veces siento que mi cuerpo ya no puede más». Jesús se acercó con cautela. «No debería cargar con todo sola. Usted también importa». Mariana bajó la mirada con lágrimas contenidas. «No tengo opción. Mis hermanos solo aparecen para criticar o reclamar, y yo no quiero dejar a mi papá en un asilo. Siento que sería como abandonarlo». Jesús permaneció en silencio unos segundos hasta que se decidió a hablar. «Mi padre también fue una carga, aunque de otra manera. Bebía demasiado. Yo era apenas un niño cuando me tocó llevarlo arrastrando a la casa para que no se quedara tirado en la calle. Me prometí que nunca sería como él. Por eso trabajo tanto, para que a mi madre no le falte nada». Las palabras de Jesús llegaron como un bálsamo. Mariana lo miró con nuevos ojos. No solo era un joven dispuesto a ayudar, también era alguien marcado por la lucha y el dolor. Ella respiró hondo dejándose caer en una silla. «A veces pienso que voy a colapsar, que un día mi cuerpo simplemente no va a responder. Y por eso necesita a alguien que le recuerde que no está sola», respondió Jesús, con tono firme. Mariana lo observó en silencio. No podía negar que en ese instante sintió un alivio, aunque fuera pequeño. El cansancio seguía pesando, pero en medio de la oscuridad de su vida comenzaba a vislumbrarse una chispa de esperanza. El domingo por la tarde, Mariana estaba en la cocina preparando un caldo ligero para su padre cuando escuchó golpes insistentes en la puerta. Al abrir se encontró con Rosa y Javier, sus hermanos, que entraron sin esperar invitación. Llevaban gestos serios, y desde el primer segundo Mariana supo que no venían a ofrecer ayuda. «Tenemos que hablar ya», dijo Rosa cruzándose de brazos. «¿Sobre qué?», preguntó Mariana, aunque intuía la respuesta. «Sobre papá», intervino Javier con brusquedad. «No podemos seguir así. Su condición es cada vez peor, y tú no puedes manejarlo sola». Mariana respiró profundo, tratando de mantener la calma. «Yo me hago cargo. No necesito que me digan lo que ya sé». «No se trata de eso», replicó Rosa con voz dura. «Es un peligro para él y para ti. Se sale solo, casi lo atropellan. ¿Qué sigue? ¿Que desaparezca y no lo encuentren nunca?» Don Ernesto, que estaba sentado en la sala con la mirada perdida, levantó la cabeza al escuchar las voces alteradas. «¿Qué pasa? Ya llegaron los niños». El comentario arrancó un silencio incómodo. Rosa aprovechó para soltar lo que venía preparando. «Mariana, lo mejor es internarlo en un asilo. Hay uno en Zapopan. Nos dijeron que es bueno. Allí lo cuidarían profesionales, con médicos, enfermeras, todo lo que necesita». La palabra asilo cayó como un balde de agua fría. Mariana apretó los puños. «Un asilo. Ese es su plan. Dejarlo en manos de desconocidos después de todo lo que él hizo por nosotros». Javier levantó la voz. «No seas ingenua. No puedes cargar con esto sola, y tampoco puedes pretender que lo hagamos nosotros. Tenemos nuestras vidas». Mariana sintió cómo la rabia y la tristeza se mezclaban. ¿Sus vidas? ¿Y yo qué? Lo que yo vivo no cuenta. Yo también tengo una vida, pero la puse en pausa porque alguien tenía que hacerse responsable. ¿Dónde estaban ustedes cuando pasaba noches enteras sin dormir? ¿Dónde cuando se perdía en la calle y yo lo buscaba desesperada?» Rosa se removió incómoda, pero mantuvo su postura. «No es justo que decidas por todos. El terreno del que habla papá podría ayudarnos a pagar ese lugar.
es lo mejor para él. Las palabras encendieron aún más la tensión. Mariana los miró con una mezcla de indignación y dolor. Claro, ahora todo tiene sentido. No les importa su bienestar, les importa lo que pueda dejarles. Jesús, que había llegado poco antes y estaba en el patio reparando la puerta, escuchó la discusión y decidió entrar. Su voz grave cortó el aire. Con todo respeto, lo que dice Mariana es cierto. Yo he visto lo que ella hace cada día. No es justo que la juzguen desde la comodidad de sus casas. Rosa lo miró con frialdad. ¿Y tú qué pintas aquí? ¿Por qué te metes en asuntos de familia? Jesús sostuvo la mirada sin alterarse. No me meto. Solo digo lo que veo. Ella lucha sola, y aún así lo critican. El silencio volvió a llenar la sala. Don Ernesto, ajeno a la magnitud de la discusión, sonrió y extendió la mano hacia Jesús. Martínez, no hagas enojar a tus compañeros. Todos son buenos muchachos. Jesús tomó la mano del anciano con respeto, mientras Mariana contenía las lágrimas. Sus hermanos, en cambio, recogieron sus cosas y se levantaron con gesto severo. Ya veremos qué hacer, dijo Rosa mirando a Mariana como si le reprochara su terquedad. Al cerrar la puerta tras ellos, Mariana sintió que el aire le faltaba. Se apoyó contra la pared, temblando. Jesús se acercó y le habló en voz baja. No deje que la hagan sentir culpable. Usted sabe lo que es mejor para su papá. Ella asintió, pero en su interior sabía que el enfrentamiento apenas comenzaba. Sus hermanos no se rendirían tan fácil, y el conflicto por la decisión final apenas estaba tomando fuerza. La madrugada era fría y silenciosa, apenas rota por el ladrido lejano de un perro y el ruido de una motocicleta que cruzaba la colonia. Mariana dormía a medias, con el uniforme todavía puesto, cuando un sonido la despertó, la puerta del patio que se cerraba suavemente. Se levantó de golpe y corrió hacia el pasillo. La cama de don Ernesto estaba vacía. El corazón le dio un vuelco. «¡Papá!», gritó, pero la casa estaba en silencio. Salió descalza a la calle, buscando en la oscuridad. El aire nocturno le erizaba la piel. Tocó las puertas de los vecinos, preguntando con desesperación, pero nadie lo había visto. Cada segundo era un martirio, cada sombra parecía tragárselo. Mientras tanto, don Ernesto caminaba por las avenidas desiertas como un fantasma. Sus pasos lo habían llevado hasta el mercado de San Juan de Dios, todavía cerrado a esas horas. Se detuvo frente a una reja metálica y murmuró: «Tengo que comprar fruta para los niños, manzanas, plátanos. Ellos esperan». Una patrulla pasó cerca y los policías notaron la figura del anciano. Frenaron y bajaron con cautela. «Buenas noches, señor. ¿Qué hace aquí?», preguntó uno de ellos. Don Ernesto los miró confundido. «Estoy comprando fruta para mis alumnos. Hoy hay examen». Los oficiales intercambiaron miradas. Uno de ellos murmuró: «Debe ser un indigente. Llamemos a la unidad para trasladarlo». Cuando estaban a punto de subirlo a la patrulla, Jesús apareció corriendo. Había salido del taller al recibir la llamada de Mariana, que lloraba desesperada al teléfono. «Espérenme», gritó, acercándose con la respiración agitada. «Él no es indigente. Es don Ernesto Ramírez, vive en la Colonia Moderna». Los policías lo miraron con desconfianza. «¿Y tú quién eres?». «Un amigo de la familia. Su hija me pidió ayuda para buscarlo. Él tiene Alzheimer, por eso está desorientado». Uno de los oficiales dudó, pero el otro se cruzó de brazos. «Si es cierto, que venga la hija y lo confirme». Minutos después, Mariana llegó corriendo, con el rostro desencajado y el cabello suelto. Se aferró al brazo de su padre con lágrimas en los ojos. «Papá, soy yo. Ya estás a salvo». Don Ernesto la miró confundido. Luego sonrió débilmente. «¿Ya están listos los niños? No quiero que se queden sin clase». Mariana lo abrazó con fuerza. «Sí, papá, ya están listos. Vámonos a casa». Los policías, convencidos, se retiraron no sin antes advertir: «Tengan más cuidado. No todos se lo tomarán con paciencia». Camino a casa, Mariana no soltaba la mano de su padre. Jesús los acompañaba en silencio,
vigilando cada paso. La ciudad, que de día era bulliciosa y llena de vida, ahora parecía un laberinto hostil. Las luces amarillentas de los postes apenas iluminaban las banquetas rotas, y el eco de la noche hacía que todo se sintiera más frágil. Cuando al fin entraron, Mariana se derrumbó en una silla. «No puedo más, Jesús. Siento que esto me está matando. Cada día temo que lo pierda, que lo lastimen, que no lo encuentre a tiempo». Jesús se arrodilló frente a ella, hablándole con firmeza. «No estás sola. Lo que pasó esta noche fue duro, pero aquí estoy. No voy a dejar que lo enfrente sin ayuda». Mariana lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Tengo miedo de que un día ya no regrese». Jesús sostuvo su mirada con seriedad. «Entonces hay que asegurarnos de que nunca vuelva a salir sin que alguien lo cuide. Vamos a buscar una manera, juntos». En el cuarto contiguo, don Ernesto ya dormía profundamente, como si nada hubiera ocurrido. Pero para Mariana y Jesús, aquella madrugada había dejado una huella imborrable. La certeza de que la ciudad indiferente y ruidosa podía tragarse a un hombre en segundos. Y la promesa silenciosa de que no volverían a permitirlo. Los días posteriores a aquella madrugada fueron una montaña rusa emocional para Mariana. Cada vez que veía a su padre dormido, pensaba en lo fácil que hubiera sido perderlo para siempre. El recuerdo de los policías a punto de llevárselo como un desconocido le perforaba el pecho. Había llegado al límite. Esa tarde, mientras doblaba la ropa recién lavada en el patio, habló en voz alta, como si quisiera escucharse a sí misma. «No puedo seguir así. No puedo». Jesús, que estaba arreglando la cerradura de la puerta, la escuchó. Se limpió las manos en un trapo y se acercó con cautela. «¿Qué es lo que no puede?» Mariana respiró hondo, dejando la ropa a un lado. «Cuidarlo sola, tener miedo todo el tiempo. Anoche casi me da un ataque cuando no lo encontraba. Mis hermanos dicen que lo mejor es internarlo, y aunque me duela, a veces pienso que tienen razón». Jesús la miró con seriedad. «No es una decisión fácil, pero no deje que la presión de los demás la obligue a algo que no siente correcto». Ella lo miró con los ojos llenos de cansancio. «¿Y qué es lo correcto?» «Mantenerlo aquí, donde corre peligro cada vez que salgo a trabajar. O llevarlo a un asilo, donde probablemente se sienta abandonado». El silencio se apoderó del patio. El viento agitaba las hojas secas y el sol de la tarde caía pesado sobre las paredes. Finalmente Jesús habló con voz firme. «Lo correcto es lo que honre lo que siente por él». Si su papá pudiera decidir con claridad, ¿qué cree que querría? Mariana bajó la mirada. Recordó la expresión de su padre en los momentos de lucidez, cuando hablaba de dignidad, de no rendirse, de la importancia de la familia. Un nudo se formó en su garganta. Horas más tarde, cuando don Ernesto despertó de una siesta, Mariana se sentó a su lado. Él parecía tener un extraño brillo en la mirada, como si por unos instantes hubiera regresado a sí mismo. «Hija», murmuró con voz débil pero firme, «no me lleves a otro lugar. Quiero estar en mi casa». Mariana tragó saliva, sorprendida por la claridad de su petición. «Papá, es que aquí es muy difícil. Tengo miedo de que un día salgas y no regrese a encontrarte». Don Ernesto le tomó la mano con ternura. «Ya sé que olvido muchas cosas, pero sé dónde soy feliz. Aquí, contigo. No me quites eso». Las lágrimas brotaron sin control. Mariana lo abrazó con fuerza, sintiendo que aquellas palabras eran una guía en medio de la tormenta. Esa noche, al conversar con Jesús en el patio, ella compartió lo ocurrido. Hoy me lo pidió, con toda claridad. «Quiere quedarse en casa». Jesús asintió lentamente. «Entonces ya tiene la respuesta. Aunque sea difícil, su deber es respetar su voluntad, y yo le prometo que la voy a ayudar a que eso sea posible». Mariana lo miró con incredulidad. «¿De verdad harías eso? No somos familia, apenas nos conocemos». Jesús sostuvo su mirada sin titubear. «No hace falta llevar la misma sangre para estar en la misma lucha». El silencio entre ellos se llenó de una conexión nueva, profunda. Mariana sintió un alivio extraño.
la certeza de que no tendría que enfrentar sola lo que venía. En su interior, el dilema seguía vivo. Sabía que cuidar a su padre en casa sería cada vez más duro, que sus fuerzas no siempre serían suficientes. Pero también entendía que había cosas que no se medían con comodidad ni con dinero, se medían con amor y dignidad. Y mientras el cielo de Guadalajara se teñía de tonos rojizos, Mariana tomó la decisión de seguir adelante, con miedo y con esperanza, pero sin traicionar el deseo más claro que su padre había expresado en mucho tiempo. La decisión de mantener a don Ernesto en casa trajo consigo un nuevo desafío. ¿Cómo sostener esa promesa sin que Mariana se derrumbara en el intento? Los días seguían siendo pesados, pero algo empezó a cambiar. Jesús, fiel a su palabra, se volvió una presencia constante. No solo ayudaba con reparaciones o recados, también comenzaba a tender puentes con los vecinos. Una mañana, mientras barría la banqueta, se acercó a doña Carmen, la vecina más antigua de la cuadra. «Doña, ¿usted se acuerda de don Ernesto?», preguntó con voz cordial. La mujer sonrió, sorprendida. «¿Cómo no? Fue el maestro de mis hijos. Todos lo respetaban, era muy estricto pero también justo. Jesús aprovechó esa chispa. Pues ahora necesita que lo respetemos igual. Está enfermo y su hija carga sola con todo. ¿Usted cree que podríamos organizarnos para echarles la mano?». Doña Carmen lo miró con curiosidad y después de un silencio pensativo, asintió. «Tienes razón, muchacho. Nadie debería cargar solo con una cruz tan pesada». Esa misma tarde, Mariana regresó del hospital y encontró algo que la dejó sin palabras. En el patio había una mesa con bolsas de despensa, pan, verduras frescas y hasta medicinas básicas. Varias vecinas estaban reunidas, charlando animadamente con Jesús. «Pensamos que podrías necesitarlas», explicó doña Carmen. «Entre todas juntamos un poquito». Mariana sintió como las lágrimas le quemaban los ojos. No recordaba la última vez que alguien fuera de Jesús le había tendido la mano sin esperar nada a cambio. «Gracias, de verdad, gracias», murmuró con la voz quebrada. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la casa se llenó de risas. Jesús contó historias del taller, exagerando anécdotas hasta hacer reír a carcajadas incluso a don Ernesto, que en un destello de lucidez comentó: «Este muchacho tiene madera de maestro, sabe cómo mantener atentos a sus alumnos». El ambiente se impregnó de calidez. El olor del café recién hecho y las tortillas calientes en el comal envolvían la escena. Mariana, observando todo, sintió que una chispa de esperanza se encendía en medio de tanta oscuridad. Al día siguiente, más vecinos se unieron. Doña Julia, la de la tiendita, ofreció dejar fiada la despensa. Don Raúl, que trabajaba en un consultorio cercano, prometió ayudar con medicinas genéricas a buen precio. Incluso los muchachos que antes se burlaban comenzaron a ofrecerse para vigilar la casa cuando Mariana estaba en el hospital. Mariana no podía creerlo. «¿Qué hiciste, Jesús?», le preguntó una tarde mientras doblaban la ropa limpia juntos. Él sonrió con humildad. «Nada especial. Solo recordé a la gente quién es tu papá y lo que significó para ellos». A veces la memoria no solo falla en los enfermos, también en quienes olvidan agradecer. Mariana lo miró en silencio, con un brillo distinto en los ojos. El peso en su corazón parecía menos asfixiante. Por primera vez, sentía que la carga se repartía entre más manos. Esa noche, mientras preparaba la cena, don Ernesto apareció en la cocina con paso lento. Se quedó observando las ollas y de pronto dijo con claridad: «Mariana, ¿recuerdas cuando hacíamos pozole en las fiestas del pueblo? Todos ayudaban, nadie se quedaba sin tarea». Ella se quedó helada. La frase, tan precisa, la llenó de emoción. «Sí, papá, lo recuerdo». El anciano sonrió con ternura. «Así debería ser siempre, que nadie cargue solo lo que pertenece a todos». Mariana lo abrazó con el corazón latiendo fuerte. No sabía si esas palabras provenían de un momento de lucidez
o de un eco perdido en la memoria, pero le parecieron un mensaje claro. El barrio, poco a poco, se transformaba, y en medio de esa transformación, Mariana entendió que no estaba tan sola como había creído. La lucha seguía siendo dura, pero ahora tenía compañía, apoyo y sobre todo un rayo de esperanza que antes parecía imposible. El calor del mediodía se filtraba por las ventanas abiertas, acompañado del murmullo de los vendedores de tamales que recorrían la colonia. En la sala, don Ernesto estaba sentado en su sillón favorito, con la mirada fija en un punto lejano. Jesús, que había pasado después del trabajo, se acomodó a su lado con una taza de café. De pronto, el anciano giró la cabeza hacia él y una emoción distinta brilló en sus ojos. «Hijo», dijo con voz temblorosa, «al fin volviste». Jesús se quedó inmóvil. «¿Hijo?», preguntó con cautela. Don Ernesto asintió, sonriendo con ternura. «Sí, eres tú, mi niño. Siempre supe que regresarías». El joven sintió un nudo en la garganta. No quiso corregirlo, no quiso romper aquella chispa de ilusión que brillaba en el anciano. Con voz baja respondió, «Sí, papá, ya estoy aquí». Mariana, que observaba desde la puerta, llevó la mano a su boca para contener el llanto. Era como ver a su padre abrazando un recuerdo perdido y al mismo tiempo como presenciar el nacimiento de un vínculo inesperado. Don Ernesto extendió la mano y Jesús la tomó con respeto. «Perdóname, hijo», murmuró el anciano. «Nunca fui perfecto, cometí errores, pero siempre quise lo mejor para ti». Jesús apretó la mano arrugada, sintiendo un calor extraño en el pecho. «No hay nada que perdonar, papá. Lo hiciste bien». Mariana no podía apartar los ojos de la escena. Conocía demasiado bien las ausencias de su padre, los vacíos de su memoria, pero también sabía reconocer los momentos en que el amor encontraba caminos insospechados. Y esa tarde, su padre había encontrado en Jesús la figura de un hijo perdido que ella jamás había escuchado nombrar. Después de unos minutos, don Ernesto cerró los ojos, todavía aferrado a la mano del joven. Se quedó dormido, respirando profundamente. El silencio se adueñó de la sala, roto solo por el zumbido de los autos en la calle. Mariana se acercó despacio y susurró, «Gracias por no corregirlo. Para él, eso fue real». Jesús asintió, conmovido. A veces la verdad no importa tanto como la paz que se siente en el corazón. Ella lo miró fijamente. En su interior, una mezcla de gratitud y ternura crecía hacia ese hombre que había llegado a sus vidas de manera tan inesperada. Había pasado de ser un extraño en la avenida a convertirse en parte esencial de su día a día. Esa noche, mientras preparaban la cena, Mariana se atrevió a hablar con más franqueza. «¿Sabes? Nunca pensé que dejaría entrar a alguien más en mi vida. Me acostumbré a estar sola, a no esperar nada de nadie. Pero tú cambiaste eso». Jesús la observó en silencio. Sus ojos reflejaban una sinceridad profunda. «Yo tampoco esperaba nada. Solo vi que necesitaban ayuda y me nació estar aquí. Pero ahora ya no es solo por ayudar». El aire se cargó de una tensión suave, no incómoda, sino llena de algo nuevo. Mariana sintió que el corazón le latía más rápido, aunque enseguida se reprendió internamente. No podía permitirse sentir demasiado, no cuando su vida estaba consumida por los cuidados de su padre. Jesús pareció leer su silencio. «No tiene que decir nada, Mariana. Lo que importa es que su padre no está solo, y usted tampoco». Ella sonrió débilmente, ocultando la tormenta de emociones que se agitaba dentro de ella. No sabía qué depararía el futuro, pero en ese instante, la fragilidad de la memoria de su padre había revelado algo que ninguno de los dos podía ignorar. Había lazos que nacían en medio del dolor y que, aunque frágiles, eran tan reales como cualquier recuerdo verdadero. El amanecer llegó acompañado de una calma engañosa. Mariana se levantó temprano para preparar el desayuno, mientras Jesús ajustaba una ventana que no cerraba bien.
Todo parecía tranquilo, hasta que un sonido extraño los hizo correr hacia el cuarto de don Ernesto. El anciano respiraba con dificultad, su rostro pálido y sudoroso. Mariana se inclinó sobre él con las manos temblorosas. «Papá, ¿me escuchas?», preguntó desesperada. Jesús ya tenía el teléfono en la mano. «Tenemos que llevarlo al hospital ahora». Los minutos siguientes fueron un torbellino. Mariana acomodó a su padre en el asiento trasero. Jesús condujo con firmeza, esquivando el tráfico de la ciudad. El camino al hospital civil parecía eterno. Las sirenas de una ambulancia sonaban a lo lejos, los claxonazos retumbaban, y el corazón de Mariana golpeaba como un tambor en su pecho. Al llegar, la realidad del sistema de salud los recibió de golpe. Pasillos abarrotados, familias esperando con rostros agotados, médicos corriendo de un lado a otro. Un guardia levantó la mano. Sala de urgencias, al fondo. Con dificultad, lograron colocar a don Ernesto en una camilla. Mariana suplicó a la enfermera: «Por favor, atiéndanlo, es mi padre». La mujer, con el cansancio reflejado en sus ojos, asintió. «Haremos lo posible, señora, pero hay muchos pacientes. Necesitan esperar». Mariana sintió que el mundo se le venía abajo. «No puedo esperar, él se está apagando». Jesús tomó su mano con firmeza. «Tranquila, está en las manos correctas». Los minutos se volvieron horas. Mariana caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieta. Jesús permanecía a su lado, en silencio, acompañando su angustia. A ratos ella se sentaba con el rostro entre las manos, otras veces se levantaba bruscamente, como si pudiera cambiar el destino con solo moverse. Un médico finalmente salió con el uniforme arrugado y la voz cansada. «¿Familia de don Ernesto Ramírez?» «Yo», respondió Mariana de inmediato. El doctor suspiró. «Está estable, pero su corazón está muy débil. Necesita quedarse internado para observación». Mariana asintió conteniendo las lágrimas. «¿Puedo verlo?» «Un momento, por favor». Cuando al fin entró a la sala, lo encontró conectado a un monitor que marcaba cada latido con un pitido constante. La escena le desgarró el alma. Se acercó, tomando la mano arrugada de su padre. «Aquí estoy, papá. No te voy a soltar». Don Ernesto abrió los ojos apenas unos segundos. «Mariana», susurró, «trajiste los cuadernos de los niños». Ella asintió, aunque sabía que hablaba desde su memoria fragmentada. «Sí, papá. Aquí están. Todo está bien». Jesús observaba en silencio desde la puerta. Había visto muchas injusticias en la vida, pero pocas tan crueles como ver a un hombre fuerte consumido por su propio cuerpo. Horas después, cuando los hermanos de Mariana llegaron, la tensión volvió a sentirse. Rosa se cruzó de brazos, mirando a su hermana con reproche. «Te dije que esto pasaría. Si lo hubiéramos internado antes, tal vez estaría mejor cuidado». Mariana levantó la cabeza con furia contenida. Él pidió quedarse en casa, y yo respeté su decisión. Javier murmuró algo entre dientes, pero Jesús se adelantó. «Dejen de pelear aquí. No es momento». El silencio volvió, pesado. En el monitor, los pitidos seguían marcando un ritmo que parecía frágil, como un hilo a punto de romperse. Esa noche, Mariana permaneció sentada junto a la cama, con la cabeza apoyada en la mano de su padre. Jesús, sin decir palabra, se quedó cerca, dispuesto a acompañarla hasta el final. El hospital, con su olor a desinfectante y su bullicio incesante, se convirtió en escenario del miedo más grande de Mariana. La posibilidad real de perder al hombre que había sido su guía, su ejemplo y su raíz. La mañana en el hospital comenzó con un silencio extraño, roto apenas por el pitido constante de los monitores. Mariana llevaba horas junto a la cama de su padre, sosteniendo su mano, incapaz de apartarse aunque el cansancio le pesara en los huesos. El sol entraba por las ventanas altas, iluminando el rostro frágil de don Ernesto. De pronto, él abrió los ojos con una lucidez que sorprendió a todos. Miró a Mariana y sonrió débilmente. «Gracias, hija», murmuró. «Gracias por no dejarme».
Las lágrimas corrieron sin permiso por el rostro de Mariana. «No me agradezcas, papá. Era mi deber y mi deseo». Jesús estaba al lado, observando la escena en silencio. Su presencia se había vuelto tan natural que ya no parecía un extraño, sino parte de la familia. Rosa y Javier entraron poco después con semblantes tensos. Al verlos, don Ernesto intentó incorporarse, pero no pudo. Solo levantó un poco la mano. «No peleen», susurró. «La familia es para estar junta, no para dividirse». Los hermanos se miraron incómodos, pero no dijeron nada. Era evidente que las palabras del anciano los tocaban, aunque no lo suficiente como para borrar años de egoísmo y distancias. Cuando los médicos informaron que don Ernesto podía ser dado de alta bajo estrictos cuidados, se desató un nuevo debate. «No podemos llevarlo a la casa. Es demasiado riesgo», insistió Rosa. «Lo mejor sigue siendo un asilo», añadió Javier. Mariana los enfrentó con firmeza, más decidida que nunca. «Él pidió quedarse en casa, y lo voy a cumplir». Rosa bufó, incrédula. «¿Vas a sacrificar tu vida por eso?» «No es un sacrificio», respondió Mariana con voz quebrada pero firme. «Es amor, y si no pueden entenderlo, entonces no hablen de familia». Jesús dio un paso al frente. «Yo la voy a ayudar. No tiene por qué cargar sola». El silencio cayó en la sala. Rosa lo miró con desconfianza. «¿Y tú por qué? Apenas lo conoces». Jesús sostuvo la mirada sin vacilar. «Porque hay vínculos que no se miden en años, sino en lo que uno decide hacer por el otro». Mariana sintió que esas palabras la atravesaban como un rayo. El joven que había irrumpido en sus vidas de manera inesperada estaba dispuesto a estar en la batalla más dura, mientras sus propios hermanos se alejaban. Al firmar los papeles del alta, Mariana experimentó una mezcla de miedo y determinación. Sabía que lo que venía sería un camino difícil, pero también entendía que era el último tramo del viaje de su padre y quería recorrerlo con él hasta el final. Mientras Jesús empujaba la silla de ruedas por los pasillos del hospital, Mariana caminaba a su lado con el corazón apretado. Su padre parecía en paz, contemplando los ventanales como si reconociera cada rayo de sol. En voz baja, casi un susurro, don Ernesto dijo: «Quiero ver el jacarandá del patio. Extraño sus flores moradas». Mariana le acarició la mano. «Lo verás, papá. Te llevaré a casa». En ese instante, comprendió que la verdadera elección no era entre comodidad o sacrificio, sino entre traicionar la voluntad de su padre o acompañarlo con dignidad. Y ella ya había elegido. Jesús, a su lado, reafirmaba con cada gesto que no estaría sola. Los hermanos, en cambio, quedaron rezagados, incapaces de comprender que había batallas que solo se libraban con el corazón. Al salir del hospital, el aire fresco de Guadalajara los envolvió. Y aunque la incertidumbre era grande, Mariana sintió dentro de sí una fuerza renovada, la certeza de que había tomado la decisión correcta. El regreso a casa fue silencioso, cargado de una emoción difícil de nombrar. Don Ernesto descansaba en la silla de ruedas, con los ojos cerrados, respirando lentamente. Mariana caminaba a su lado, con una mezcla de alivio y miedo, mientras Jesús empujaba con cuidado, atento a cada bache de la calle. Al entrar al patio, el anciano abrió los ojos y al ver el jacarandá florecido, esbozó una sonrisa serena. «Qué bonitas las flores. Parecen caer del cielo», murmuró, con la voz débil pero clara. Mariana se arrodilló frente a él, acariciando sus manos. «Ya estás en casa, papá. Aquí donde siempre quisiste estar». Los días siguientes transcurrieron en un ritmo distinto, como si el tiempo se hubiera vuelto más lento. Don Ernesto pasaba la mayor parte del tiempo recostado, con momentos de lucidez que eran tesoros para Mariana. A veces recordaba con claridad su vida como maestro, otras veces confundía rostros y lugares, pero siempre que abría los ojos buscaba a su hija, y al verla parecía encontrar la paz. Jesús permanecía cerca, ayudando en lo que podía, preparando comida, reparando cosas mínimas o simplemente acompañando en silencio. Entre él y Mariana había nacido un entendimiento profundo,
un lazo tejido no por palabras, sino por la experiencia compartida de cuidar, esperar y resistir. Una tarde, mientras el sol bañaba la casa con tonos dorados, don Ernesto llamó a Mariana con un gesto de la mano. «Hija», dijo con un hilo de voz, «no me olvides». Ella se inclinó, con lágrimas en los ojos. «Nunca podría, papá. Tú eres parte de todo lo que soy». El anciano sonrió débilmente. «Entonces puedo descansar tranquilo». Horas más tarde, mientras el canto de los grillos llenaba el aire, don Ernesto cerró los ojos y ya no volvió a abrirlos. Su partida fue serena, sin dolor, como si simplemente hubiera decidido dormirse en su casa, rodeado de amor. El silencio que siguió fue pesado, pero también sagrado. Mariana se abrazó a Jesús, llorando sin reservas. Él no dijo nada, solo sostuvo su cuerpo tembloroso con fuerza, permitiéndole desahogar el dolor. Los hermanos llegaron después, con rostros serios y palabras torpes de consuelo. Pero Mariana apenas los escuchaba. En su corazón no había espacio para rencores, solo para el vacío y al mismo tiempo la gratitud de haber cumplido la última voluntad de su padre. Días más tarde, al organizar las pertenencias de don Ernesto, Mariana encontró un cuaderno viejo lleno de notas, frases y pensamientos dispersos. Entre las páginas, una línea subrayada parecía un mensaje claro. El amor verdadero no se mide por lo fácil, sino por lo que somos capaces de sostener en los momentos difíciles. Leyó esas palabras en voz alta y Jesús, a su lado, asintió con un brillo en los ojos. «Eso es justo lo que usted hizo, Mariana». Ella lo miró en silencio y por primera vez en mucho tiempo se permitió sonreír en medio del dolor. Sabía que la vida seguiría, que habría días grises y noches pesadas, pero también que no estaba sola. El recuerdo de su padre permanecería vivo en cada rincón de la casa, en el jacarandá florecido, en las frases que repetía, en la dignidad con la que había enfrentado la pérdida de su memoria. Y ahora, con Jesús a su lado, se sentía lista para seguir adelante. Al despedir esta historia, recuerda que no importa cuán pesada sea la carga, siempre existe la posibilidad de encontrar apoyo en los lugares más inesperados, y que la dignidad de quienes amamos se defiende con actos, no con palabras. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte a este canal para seguir descubriendo relatos que nos recuerdan la fuerza del amor y la esperanza. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla, porque allí te espera otra historia que tocará tu corazón.